Bienvenidos a bordo de Sensus Vitae, la nave especial que os acompaña en un viaje que tiene como objetivos las emociones, la salud y la consciencia. Gracias por estar y ser, por prestarme un poco de vuestra atención. Entonces está claro que, aunque yo he puesto unos niveles, en realidad no es que esté en uno exclusivamente o en otro, no. Lo que podríamos ver es que aproximadamente el 95% de las experiencias humanas a día de hoy son experiencias egoicas o newtonianas. Por otro lado, el 4% de las experiencias humanas a día de hoy serían experiencias más bien cuánticas. Le llamamos sincronicidades. Por ejemplo, quiero cambiarme de casa y las que me gustan pues cuestan un dineral que no me puedo permitir. Pero un día estoy en el autobús y escucho una conversación de alguien que se tiene que ir al extranjero y tiene que vender su casa de manera muy rápida y a un precio muy por debajo a lo que es el mercado. Entonces yo hablo con esta persona, voy a ver esa casa y resulta que es la casa de mis sueños. Claro, esto es una sincronicidad, pero esto no estaba dentro de nuestras posibilidades, esto escapa a nuestra comprensión. Entonces, cuando se dan estas situaciones, lo que están manifestando es que parte de nuestra experiencia, por ejemplo, podríamos decir un 4%, está más alineada con la consciencia cuántica. Y experiencias que a día de hoy estemos teniendo en lo que sería la consciencia amorosa, yo diría que sería 0, pero para no ser tan radical pondremos un 1%. Un 1% de la experiencia humana a día de hoy está alineada o tiene más que ver con la consciencia amorosa. Pero estoy siendo generoso. Ya nos damos cuenta de que aquí no se trata de estar en un nivel o en otro para ser mejor o peor, ¿no? Yo, como ya estoy en consciencia amorosa, claro, estos pobrecitos aquí de la cuántica, y ya no te cuento los de la newtoniana, lo desgraciados e inútiles que son, no. Porque en realidad todos estamos experimentándonos en todos los niveles. Pero ¿qué pasa? Que en la medida en que yo voy tomando consciencia, entonces estos números van cambiando. Las experiencias egoicas o newtonianas se van reduciendo. Las sincronicidades, las experiencias cuánticas, van aumentando de porcentaje. Y evidentemente la experiencia amorosa pues también empieza a ser más constatable y evidente. Entonces, si observáis, todo esto es un proceso natural, ¿sí? Poco a poco voy cancelando experiencias newtonianas, voy incrementando mis sincronicidades cuánticas y empiezo a tener atisbos o espejismos de una experiencia que llamaríamos amorosa, pero que esto a día de hoy es muy, muy desconocido y muy residual. Se da a algunas personas y no todo el rato. Entonces serían como intermitencias, ¿no? Tengo un día en que vivo desde un amor pleno y absoluto por el todo, ¿sí? No por ciertas partes que me interesan. Esto es un poco la propuesta y aquí no queremos poner presión a nadie, ni descalificar a nadie por ser newtoniano, ni elevar a nadie por ser amor, no, porque al final es un cóctel de experiencias. Y lo que sí que suele ser interesante es poder identificar cuándo estoy en una experiencia newtoniana, cuándo estoy en una experiencia cuántica y cuándo estoy, si tengo la suerte, en una experiencia amorosa. Porque todo esto me va a ayudar también a ir tomando consciencia. Entonces, lo que sí que debemos de tener claro, y esto es para todos, aquí no hay excepción, es que todos partimos de un nivel de conciencia más bien newtoniano, porque el 95% de nuestra experiencia es newtoniana. Entonces todos estamos aquí, no hay excepción. Así que nadie se siente ni más ni menos. ¿Eh?
Vale, entonces, si yo sé desde dónde estoy partiendo, por lo menos ya tengo desde dónde empezar mi evolución. Y tengo un largo recorrido, ¿verdad? Pero es la vida la que me va a ir proporcionando las experiencias que me van a ir indicando si estoy evolucionando o no. Porque si mis experiencias siguen siendo newtonianas, es que no evoluciono. Pero si voy empezando a tener sincronicidades, aquí ya la cosa empieza a cambiar. Y si tengo la suerte de llegar a la experiencia amorosa, entonces por seguro que estoy evolucionando. ¿Ok? Entonces, si yo admito que estoy en una experiencia egoica, por lo menos en el 95%, ¿cómo podríamos calificar estas experiencias? ¿Qué cualidades tendrían? ¿Cómo las puedo identificar? Pues vamos a dar algunas pistas de las cualidades que tienen las experiencias egoicas. En primer lugar, las experiencias egoicas siempre pretenden llevarme a tener razón, a querer ganar y a ser el mejor. Cuando yo estoy en estas tesituras, cuando tengo discusiones con alguien por a ver quién tiene razón, cuando quiero ser mejor que el que está al lado, o cuando quiero ganar una partida y si no, pues tengo una decepción, todo esto es experiencia egoica. Por lo tanto, estoy aquí en la espiral, no avanzo. Por otro lado, cada vez que yo pongo la atención hacia afuera, hacia el otro, y por lo tanto cada vez que yo busco culpables en los otros de mis experiencias desagradables, o cada vez que juzgo a la vida por ser injusta, entonces esta actitud vuelve a ser egoica. Porque ya dijimos que cuando la atención es hacia afuera, esto es el ego. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas veces durante el día me estoy justificando y culpando a los demás? Uf. ¿Cuántas veces durante el día estoy juzgando la vida? Uf. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. Si yo pretendo cambiar al otro y cambiar al mundo para que mi vida sea mejor, entonces estoy en la locura del ego. ¿Sí? El ego siempre va a querer que cambien los otros o que cambie el mundo. Nunca se plantea cambiar él mismo. ¿Por qué? Porque está en esta espiral. Y en esta espiral no puede haber cambio. Si no hay evolución aquí. Y además, cuando yo quiero cambiar al otro y quiero cambiar el mundo, no estoy tomando conciencia de lo propio. ¿Sí? Porque al final el mundo es mi reflejo. Si yo quiero cambiar el reflejo, tendré que empezar a cambiar yo. Bueno, todo esto lo iremos viendo a lo largo de los próximos vídeos. Entonces ahora viene otro concepto interesante del ego. El ego se considera a sí mismo como alguien muy especial. Como que tiene unos dones, como que tiene una sabiduría, una inteligencia, algo que lo hace especial y que, por lo tanto, su forma de ver e interpretar el mundo es de alguna manera la mejor, porque así se siente él. Entonces, el especialismo, el sentirse especial, es otra vez estar en el ego, porque si yo me veo a mí mismo como perfecto, entonces no voy a cambiar. ¿Para qué? Si ya estoy aquí en mi perfección. Y por último, observamos que el ego, al moverse en esta espiral, en realidad todo el rato está en una zona de confort. Si no empezamos a tener curiosidad para ver qué hay más allá de esta zona de confort, entonces no podemos evolucionar, ¿sí? Y para poder hacer este primer paso, tenemos que un poco dejar nuestras creencias atrás, a un lado. Por ejemplo, una creencia que deberíamos empezar a dejar atrás es que todo esto no es posible, que estos niveles no son reales o no existen. Porque si yo creo que todo esto no va conmigo, pues no lo voy a experimentar, o va a ser muy difícil que cuando tenga una de estas experiencias la pueda identificar adecuadamente. Entonces comprendemos un poco cómo son las experiencias egoicas. Seguiremos hablando largo y tendido, porque es muy importante saber dónde estamos y ver hacia dónde podemos evolucionar.
Y si os gusta esta propuesta, entonces os gusta Sensus Vitae y quiere decir que os van a gustar los vídeos que vendrán. ¿Sí? Bueno, está claro que si yo sigo haciendo las mismas cosas que he hecho durante mi historia de vida, lo que voy a obtener son los mismos resultados. Por lo tanto, mi futuro va a ser más de lo mismo, no voy a evolucionar. En la medida en que yo empiezo a aprender de mis experiencias pasadas, o más bien a desaprender y reaprender lo que estaba implícito en esas experiencias, en la medida en que puedo ir transformando mi pasado y tomando conciencia de los aprendizajes implícitos, entonces aquí sí que yo puedo empezar a cambiar lo que voy a proyectar el día de mañana. Y no va a ser lo mismo que lo que había en mi pasado. Pero esto implica que yo ponga de mi parte. Y poner de mi parte implica que yo apueste por un camino que me lleva a la toma de conciencia. Y entonces hay muchos cursos, hay muchos terapeutas, hay mucha información en la red donde todo esto está a la orden del día. Y otra cosa que tenemos que entender es que en la medida en que yo voy subiendo mi nivel de conciencia, tengo la sensación de que me quedo solo, porque nadie está en estas experiencias. La gran mayoría de la gente solo entiende estas experiencias más newtonianas, y cuando yo empiezo a hablar de experiencias cuánticas o de experiencias amorosas parezco un loco. Bueno, pero alguien tiene que ser pionero, ¿no?, en todo esto, alguien tiene que hacer de avanzadilla, ¿no?, para que luego se vayan abriendo estas posibilidades para permitir que más gente comprenda que este camino existe y que puede formar parte de su experiencia de vida, y que en una misma vida yo puedo ser Ricard 1.0 o Ricard 2.0 o Ricard 3.0, y me puedo ir reversionando mediante la toma de conciencia. Pero esto lo decido yo, y hasta que yo no decida que puede ser interesante cambiar, todo esto es una mera ilusión de Sensus Vitae. Que la toma de conciencia te acompañe. Todo es posible gracias a vosotros, a ti.